Salud en directo América de France 24 y conmigo está en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, feliz mañana de jueves. Vamos a hablar entonces de una cifra impactante, ¿no? La brecha salarial entre hombres y mujeres, por supuesto, en el campo de salud. Qué lástima que esto sea desigual si estamos haciendo lo mismo. Así es, Raúl. Al final el mundo de la salud no es exento de muchísimas desigualdades, discriminaciones de género y en este caso discriminaciones económicas. Estamos hablando de un informe publicado por la OMS y la Organización Internacional del Trabajo que muestra, como decíamos, esta brecha salarial profunda entre hombres y mujeres que desarrollan los mismos trabajos. Estamos hablando de un 24% de diferencias salariales en el trabajo, en el ámbito sanitario, y todo eso además reconociendo que las mujeres son el 67% de las personas que trabajan en este ámbito. Eso quiere decir que casi 7 de cada 10 personas, trabajadores de la salud, trabajadores de sanitarios, son mujeres. Sin embargo, siguen cobrando mucho menos, también ocupan puestos diferentes, según reporta este informe. Los puestos de poder siguen estando más ocupados por hombres que por mujeres, algo que contribuye, de hecho, a esta misma brecha salarial, porque también son los puestos donde se cobra más, e incluso son en estos puestos de poder, de más responsabilidad, donde la diferencia entre hombres y mujeres que ejercen la misma profesión es más amplia. Y este no es, Mar, sin embargo, el único problema, porque hay millones de mujeres que realizan trabajos de salud sin ni siquiera cobrar nada. Sí, de hecho, recuperando este informe de la OMS, vamos a rescatar otro que se publicó la semana pasada de Global Women Health. Estamos hablando de 6 millones de mujeres en todo el mundo que realizan trabajos básicos de atención sanitaria sin cobrar nada. Básicamente, al final, sosteniendo sistemas de salud que sin este trabajo no remunerado y, por lo tanto, muchas veces no reconocido tampoco, se derrumbarían totalmente. Un ejemplo, de hecho, es el más amplio, son esos trabajos que se desarrollan en casa, que forman parte de lo que se entiende como cuidado doméstico de familiares o de otras personas que, si no tuvieran ese cuidado de muchas de estas mujeres, deberían acudir a un hospital, tener ayuda profesional y probablemente acudir a unos sistemas sanitarios que no pueden acogerlos, de hecho. Sin embargo, también hay casos de mujeres que trabajan desarrollando ya tareas más profesionalizadas en centros de salud que lo hacen sin pago, sin ningún tipo de remuneración. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque muchas veces se considera este trabajo sanitario como un servicio a la salud y como un servicio a la comunidad que parece ser natural, o que se entiende por una serie de prejuicios que es natural en las mujeres, como extensión de esa labor de cuidados y de crianza que tradicionalmente se asocia al rol en las familias de las mujeres. Además, en la pandemia también muchísimas de estas mujeres tuvieron roles primordiales en, por ejemplo, las estrategias de vacunación, en difundir información sobre las vacunas, sobre los contactos, sobre los contagios, ¿no?, que tampoco han sido reconocidos, al menos a través de una remuneración. La conclusión de estos dos informes al final es que las mujeres están aportando mayor atención social, están aportando funciones más allá del conocimiento científico, están aportando este trabajo doméstico, a cambio recibiendo mayor inseguridad laboral, peor salario y menos puestos de liderazgo. Bueno, Mar, lamentable situación. Esperemos que esta brecha se cierre lo antes posible, pero por ahí leí un informe, no me acuerdo la organización que lo hizo, como que décadas tienen que pasar como 124 años para que esta brecha... Sin embargo, en manos está de todos acelerarlo. Por favor, vamos a pasar a otro tema, Mar, y nosotros obviamente no dejamos atrás las noticias que hemos venido recurrentemente hablando en nuestro espacio. Nuevos datos sobre la hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Sí, es una cosa que generó mucha alarma hace unos meses y que habíamos dejado un poco de lado, como mínimo, al menos recuperar los últimos datos que ayer publicó la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando 1.010 casos en todo el mundo. De estos, el 5% han necesitado un trasplante de hígado, mientras que 22 casos, siendo eso el 2% de todos estos casos reportados mundialmente, han fallecido. 22 víctimas mortales infantiles. Además, se ha detectado en 35 países. De estos 35 países, la mayoría son europeos, especialmente Reino Unido, y luego el 33% de los casos también al otro lado del mar, en Estados Unidos. Pasando rápidamente aquí en América
Latina. Se han detectado casos en Brasil, Argentina y Colombia, todos menos de 5 casos por ahora. En cambio, México pues, ya lleva varias decenas, aunque sean menos de 100 todavía. Mar, y le pregunto si, digamos, ha habido avances en esta investigación del origen de estos casos de hepatitis. Pues la verdad es que no, en esto no podemos reportar novedades y la verdad es que falta consenso prácticamente en todo. Incluido y empezando, hay una falta de consenso incluso de si hay un repunte de estos casos de hepatitis infantil. De hecho, los CDC, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, publicaron datos mostrando desde el 2019 cuánto habían avanzado estos casos, si habían subido o no, y vemos que en realidad la línea, que muestran 2 distintas edades, pero todos menores de 11 años, no cambia especialmente 2019, 2020, 2021, los años de pandemia. La limitación es que 2022, que es el año en que más casos se han reportado, pues no hay tantas cifras todavía. Sin embargo, a pesar de estos datos, hay muchísimos expertos que siguen muy convencidos de que la pandemia sí tuvo algo que ver, que alguna cosa tiene que ver el COVID-19, no las vacunas, por cierto. Claro. Muy bajo porcentaje de estos niños con estos casos habían sido vacunados, por lo tanto la sociedad no va por ahí, pero de alguna otra forma ese timing tan preciso tiene que estar conectado por la pandemia. Hay otros defensores que dicen que esto es culpa del adenovirus 41, que ya ha sido uno de los sospechosos pues, más nombrados, es un tipo de virus de resfriado común, que pues hay algunos nuevos estudios que apoyan esta teoría, aunque con muestras muy pequeñas, diciendo que los niños que desarrollaron una enfermedad más severa tenían una carga viral más alta de este adenovirus 41. Sin embargo, por ejemplo, no habían encontrado estos virus tampoco en los tejidos del hígado. Por lo tanto, no hay nada concluyente todavía, como decimos, ni siquiera con el número de cifras. Entonces, pues toca estar muy pendientes y también dejar que los expertos hagan su trabajo. Por supuesto, Mar. Muchísimas gracias, como siempre, por hablar de salud en esta mañana de Directo América. Mañana con más. Vamos a pasar a saludar a nuestro segundo invitado del día.